¿Qué tal? Aquí estamos listos para tomar nuestra semana de la lectura guiada de la Biblia, clase o sesión número 516. Estamos con el Evangelio de Marcos y hoy vamos a dar lectura al capítulo 9 y 10. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Santa Madre de Dios, en la advocación de Guadalupe, Madre nuestra, Madre de la Iglesia, intercede por nosotros y ayúdanos a comprender este misterio del amor de Dios. Amén. Capítulo 9, Evangelio de Marcos. Y añadió: les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no sufrirán la muerte antes de que vean llegar el reino de Dios con poder. 6 días más tarde tomó Jesús a Pedro, a Santiago y a Juan y se los llevó aparte a una montaña elevada. Delante de ellos se transfiguró, su ropa se volvió de una blancura resplandeciente, tan blanca como nadie en el mundo sería capaz de blanquearla. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a armar 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía porque estaban llenos de miedo. Entonces vino una nube que les hizo sombra y salió de ella una voz: Este es mi Hijo querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron más que a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban de la montaña, les encargó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron aquel encargo, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Y le preguntaron: ¿por qué dicen los letrados que primero tendrá que venir Elías? Él les respondió: Elías vendrá primero y restaurará todo. Pero ¿por qué está escrito que el Hijo del Hombre ha de padecer mucho y ser despreciado? Yo les digo que Elías ya vino y lo trataron a su antojo, tal como está escrito. Cuando volvieron a donde estaban los discípulos, vieron un gran gentío y unos letrados discutiendo con ellos. En cuanto la gente lo vio, quedaron sorprendidos y corrieron a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué están discutiendo? Uno de la gente le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo, poseído por un espíritu que los deja mudo. Cada vez que lo ataca, lo tira al suelo, él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo expulsaran y no han podido. Él les contestó: ¿qué generación incrédula? ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo. Se lo llevaron y en cuanto el espíritu lo vio, sacudió con violencia al muchacho, que cayó a tierra y se revolcaba echando espuma por la boca. Jesús preguntó al padre: ¿desde cuándo le sucede esto? Contestó: desde niño, y muchas veces incluso lo tira al agua o al fuego para acabar con él. Por eso, si puedes hacer algo, compadécete de nosotros y ayúdanos. Jesús le respondió: ¿que si puedo? Todo es posible para quien cree. Inmediatamente el padre del muchacho exclamó: creo, pero socorre mi falta de fe. Viendo Jesús que la gente se agolpaba sobre ellos, reprendió al espíritu inmundo: Espíritu sordo y mudo, yo te lo ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Dando un grito y sacudiéndolo fuertemente, salió. El muchacho quedó como un cadáver, tanto que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y el muchacho se puso en pie. Cuando Jesús entró en casa, los discípulos le preguntaban aparte: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Respondió: esa clase solo sale a fuerza de oración. Desde allí fueron recorriendo Galilea y no quería que nadie lo supiera. A los discípulos les explicaba: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombres que le darán muerte. Después de morir, al cabo de 3 días, resucitará. Ellos, aunque no entendían el asunto, no se atrevían a preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y ya en casa les preguntó: ¿de qué hablaban por el camino? Se quedaron callados porque por el camino habían estado discutiendo quién era el más importante. Se sentó, llamó a los 12 y les dijo: el que quiera ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Después llamó a un niño, lo colocó en medio de ellos, lo acarició y les dijo: quien reciba a uno de estos niños en mi nombre, a mí me recibe. Quien me recibe a mí, no es a mí a quien recibe, sino al que me envió. Juan le dijo: Maestro, vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos sigue. Jesús respondió: no se lo impidan. Aquel
que haga un milagro en mi nombre no puede hablar mal de mí. Quien no está contra nosotros está a nuestro favor. Quien les dé a beber un vaso de agua en atención a que ustedes son del Mesías, les aseguro que no quedará sin recompensa. Si alguien lleva a pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le atasen una piedra de molino en el cuello y lo arrojasen al mar. Si tu mano te lleva a pecar, córtatela, más te vale entrar manco en la vida que con las dos manos e ir a parar al infierno, al fuego inextinguible, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Si tu pie te lleva a pecar, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que con los dos pies ser arrojado al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Si tu ojo te lleva a pecar, sácatelo. Más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios que con los dos ojos ser arrojado al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Todos serán sazonados al fuego. La sal es buena, pero si la sal pierde el sabor, ¿con qué la sazonarán? Ustedes tengan sal y estén en paz con los demás. Capítulo 10. Desde allí se encaminó al territorio de Judea, al otro lado del Jordán. De nuevo se acercó a él una multitud y según su costumbre se puso a enseñar. Llegaron los fariseos y para ponerlo a prueba le preguntaron, ¿puede un hombre separarse de su mujer? Les contestó, ¿qué les mandó Moisés? Respondieron, Moisés permitió escribir el acta de divorcio y separarse. Jesús les dijo, porque son duros de corazón, Moisés escribió ese precepto, pero al principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer, y por eso abandona un hombre a su padre y a su madre, se une a su mujer, y los dos se hacen una sola carne, de suerte que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Una vez en casa, los discípulos le preguntaron de nuevo acerca de aquello. Él les dijo, el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera. Si ella se divorcia del marido y se casa con otro, comete adulterio. Le atraían niños para que los tocara y los discípulos los reprendían. Jesús al verlos se enojó y dijo, dejen que los niños se acerquen a mí. No se lo impidan porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro, el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y los acariciaba y bendecía imponiendo las manos sobre ellos. Cuando se puso en camino llegó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno fuera de Dios. Conoce los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no jurarás en falso, no defraudarás, honra a tu padre y a tu madre. Él le contestó, Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró con cariño y le dijo, una cosa te falta, ve, vende cuanto tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después sígueme. Ante estas palabras se llenó de pena y se marchó triste porque era muy rico. Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de lo que decía, pero Jesús insistió, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Ellos, llenos de asombro y temor, se decían, ¿entonces quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Pedro entonces le dijo, mira, nosotros hemos dejado todo y lo hemos seguido. Jesús le contestó, les aseguro que todo el que deje casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o campos por mí y por la buena noticia, ha de recibir en esta vida 100 veces más en casas, hermanos, hermanas, y madres e hijos y campos, en medio de las persecuciones y en el mundo futuro la vida eterna. Porque muchos primeros serán los últimos y muchos últimos serán los primeros. Iban de camino subiendo hacia Jerusalén, Jesús iba adelante, los que lo seguían estaban sorprendidos y con miedo. Él reunió otra vez a los 12 y se puso a anunciarles lo que les iba a suceder. Miren, estamos subiendo a Jerusalén, el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y los letrados. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos, que se burlarán de él. Le escupirán, lo azotarán y le darán muerte, y luego de 3 días resucitará.
Se le acercaron los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Les preguntó: ¿qué quieren de mí? Le respondieron: concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó: no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo he de beber o recibir el bautismo que yo voy a recibir? Ellos respondieron: podemos. Jesús les dijo: la copa que yo voy a beber también la beberán ustedes. El bautismo que yo voy a recibir también lo recibirán ustedes. Pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino que es para quienes está reservado. Cuando los otros lo oyeron, se enojaron con Santiago y Juan. Pero Jesús los llamó y les dijo: ¿saben que entre los paganos los que son tenidos por gobernantes dominan a las naciones como si fueran dueños y los poderosos imponen su autoridad? No será así entre ustedes, más bien quien esté entre ustedes quiera llegar a ser grande, que se haga servidor de los demás, y quien quiera ser el primero, que se haga sirviente de todos, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por rescate, como rescate por muchos. Llegaron a Jericó, y cuando salía de allí con sus discípulos y un gentío considerable, Bartimeo, hijo de Timeo, un mendigo ciego, estaba sentado al costado del camino. Al oír que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, compadécete de mí. Muchos lo reprendían para que se callase, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, compadécete de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole: ánimo, levántate, que te llama. Él dejó el manto, se puso en pie y se acercaron a Jesús. Jesús le preguntó: ¿qué quieres de mí? Contestó el ciego: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra de Dios. Bueno, vamos a las notas de pie de página. Capítulo 9, versículos 2 al 13. Transfiguración de Jesús. 6 días después del primer anuncio de la pasión, Jesús se transfiguró para anunciar su gloriosa resurrección. Moisés representa la ley y Elías los profetas. Ambos simbolizan el Antiguo Testamento. Mateo 22:40. La propuesta que hace Pedro a Jesús de quedarse a vivir en la montaña responde al miedo de ir a Jerusalén, donde les espera la pasión. Por eso intenta impedir a toda costa que Jesús baje de la montaña. Como Pedro, son muchos los que prefieren la comodidad de la montaña antes que bajar de ella para enfrentar los riesgos de la vida cotidiana. De los tres personajes presentes solo queda Jesús, el Hijo amado de Dios, a quien hay que escuchar. Jesús supera a Moisés y a Elías e inaugura el Nuevo Testamento en continuidad con el Antiguo. El mandato de no contar a nadie lo sucedido forma parte de lo que se conoce como secreto mesiánico. Solo se puede comprender correctamente el mesianismo de Jesús después de su pasión y resurrección. Capítulo 9, versículos 14 al 29. Sana a un niño epiléptico. Este pasaje es un relato de exorcismo y sanación en el que Jesús establece un diálogo con tres actores distintos: la gente, el padre del enfermo y sus discípulos. Las claves del texto son la fe y la oración. El relato comienza y termina mostrando la incapacidad de los discípulos para sanar al niño enfermo. Al final sabremos las razones: falta de fe y oración. El padre acude entonces a Jesús y le dice si puede hacer algo. Versículo 22. La frase expresa desesperación, necesidad, urgencia, pero también cierto grado de desconfianza en el poder de Jesús. La respuesta de Jesús: todo es posible a quien cree, indica que quien tiene fe todo lo puede, porque pone toda su confianza en el poder de Dios. Como diría Pablo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Capítulo 9, versículo 30 al 32. Segundo anuncio de la pasión y resurrección. Jesús no quería que nadie supiera de su presencia, porque deseaba estar a solas con sus discípulos para anunciarles por segunda vez su pasión y muerte y resurrección. La expresión en voz pasiva de la entrega del Hijo del Hombre, ser entregado, sugiere que es Dios quien lo entrega. Esto no supone a una actitud sádica de Dios.
Él entregó a su Hijo amado para que la humanidad fuera salvada, pero arrebatando violentamente la vida dependía de los hombres. Isaías 53:12. Una decisión que formaron rápidamente aquellos que sintieron amenazado su poder. Los discípulos, con su visión triunfalista, no entienden que el Mesías debe pasar por la cruz. Capítulo 9, versículos 33 a 37. ¿Quién es el más importante? El silencio de los discípulos indica la dificultad que todavía tienen para comprender y asumir con radicalidad las enseñanzas de Jesús respecto al poder. Sus palabras son contundentes. No es la dominación, sino la capacidad de servicio la que identifica al discípulo. Poniendo a un niño en medio de ellos, ilustra su enseñanza sobre un niño que no puede ejercer otro dominio que no sea el servicio y el amor. Capítulo 9, versículo 38 al 41. El exorcista anónimo. Los celos misioneros de Juan son descalificados por Jesús, pues una cosa es que los discípulos constituyen el grupo por cercano y otra que se consideren los depositarios exclusivos del anuncio del reino. La universalidad del Evangelio no se refiere solo a los destinatarios, sino también a los agentes. Los discípulos de Jesús deberíamos incluso propiciar alianzas a proyectos comunes con quien, siendo de otras religiones o quienes no profesan ninguna, dedican su vida al servicio de la humanidad. Hacer el bien es un evangelio universal. Capítulo 9, versículos 42 al 50. Radicalidad ante el pecado. La radicalidad del Evangelio nos exige tomar opciones claras y coherentes por el proyecto de Jesús, que es la vida. Lo demás es muerte. No podemos pues servir a dos amos. Mateo 6:24. Capítulo 10, 1 al 12, sobre el divorcio. Jesús abandona definitivamente Galilea para iniciar el camino hacia Jerusalén. Como de costumbre, siempre que puede enseña, y de eso se aprovechan los fariseos para ponerlo a prueba. A ellos no les interesa su postura ante el matrimonio, sino su interpretación de Deuteronomio 24:1. En torno al divorcio, según la legislación judía, solo el varón tenía derecho a pedirlo. Para la escuela de Rabbi Shammá, solo en caso de infidelidad, pero para la escuela de Rabbi Hillel, por cualquier cosa que pudiera desagradar al marido, como quemar la comida, por ejemplo. Jesús responde primero con una pregunta: ¿qué les mandó Moisés?, para luego remitirse al momento de la creación en la que Dios creó al hombre y a la mujer en igualdad de condiciones. Con esto distingue las limitaciones de las leyes humanas de la eterna validez de las leyes divinas, y va más allá de la perspectiva de los fariseos, pues aboga por la validez permanente del matrimonio y al insistir en la fidelidad al pacto de amor. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. El matrimonio es un proyecto de amor que implica igualdad en derechos, dignidad y obligaciones, y excluye, por tanto, toda relación de dominación. Mientras hay amor, hay matrimonio, y habrá corazón para soñar y para perdonar. Capítulo 10, versículo 13 al 16. Bendice a unos niños. Los discípulos siguen creyendo que tienen la exclusividad del reino. No han entendido que la tarea del misionero es acercar a la gente a Jesús antes que impedírselo. El reino de Dios debe ser acogido como la actitud de aquellos niños que, al contrario de la actitud dañina de los fariseos, buscan con alegría y sencillez estar cerca de Jesús. Capítulo 10, versículos 17 al 31. El joven rico. Al joven rico lo distingue el verbo acumular, riquezas, prestigio, méritos, etc. Jesús le propone un cambio: optar por el verbo compartir su vida con el discipulado y su riqueza con los pobres. Jesús es la línea de profetas. En la línea de los profetas: Isaías 3:14, 5:8, Amós 2:6, 7, capítulo 4, versículo 1, Miqueas 3:1 al 4. Denuncia a la riqueza, obstáculo para el reino. El joven rico, aunque se esfuerza como persona en ser bueno, su riqueza lo convierte en constructor de una sociedad injusta y no del reino de Dios. El reino implica hacer de esta tierra un espejo del cielo, donde la justicia, el amor y la paz están al alcance de todos. Pedro, reconociendo la tendencia natural de ser humano a cumplir, pregunta con preocupación: ¿quién puede salvarse?
Jesús responde con dos claves. La salvación es un don de Dios y compartir la vida con Jesús y con los pobres, la buena noticia. Tiene su recompensa en este mundo y luego en la vida eterna. La opción por los pobres no excluye a los ricos, son los ricos los que se autoexcluyen por no optar por los pobres. Capítulo 10, versículos 32 a 34. Tercer anuncio de la pasión y resurrección. Jesús acepta conscientemente su destino, no porque sea un adivino, sino porque conoce su realidad y sabe que las autoridades religiosas y políticas eliminan a todos los que se oponen a sus intereses. Notemos el contraste entre Jesús, que se va adelantando, decidiendo y convencido de subir a Jerusalén, y los discípulos que siguen con miedo. No terminan de entender que el seguimiento de Jesús implica avanzar por caminos, unas veces de fiesta, otras de pasión, pero que conducen siempre a experiencias de resurrección. 3 días es el plazo máximo para las intervenciones divinas a favor de Jesús, del justo sufriente. Oseas 6:2. Capítulo 10, versículos 35 y 45, contra la ambición. No sabemos si Santiago y Juan con su petición están pensando piadosamente en la gloria de los cielos o codiciosamente en la gloria y el poder de la tierra. Cualquiera de las dos interpretaciones no coincide con los planes de Dios, porque buscan intereses personales por encima de los demás, porque tergiversan el seguimiento de Jesús, que es ante todo una opción de vida y no un trampolín para obtener privilegios, y porque el camino de la gloria es el camino de la cruz. La copa es símbolo de sufrimiento, capítulo 14, versículo 36, y el bautismo símbolo de inmersión, sumergirse en la pasión y muerte de Jesús, Romanos 6:3. Jesús aprovecha la ocasión para instruir a los discípulos sobre el tema del poder y del servicio. Los gobernantes y los poderosos utilizan el poder para abusar y oprimir al pueblo. Por el contrario, Jesús instituye el servicio como requisito fundamental para los animadores y dirigentes cristianos, sea en el campo religioso, político o económico. Capítulo 10, versículo 42 al 52. Sana a un ciego. La sanación de Bartimeo es el último milagro de Jesús en el Evangelio de Marcos. El pueblo que estaba a oscuras está próximo a ver la luz de la resurrección ante el grito de alguien que es ciego, mendigo, ubicado al borde del camino, que pide misericordia y que grita a pesar de que todos quieren silencio. Jesús se detiene y lo manda a llamar. La fe está a punto de hacer otro milagro. El ciego, al dejar el manto, deja tras de sí una vieja vida para asumir una nueva detrás de Jesús. Quien estaba al margen del camino, ahora sigue a Jesús, que es el camino. Bien, aquí vamos a continuar. Muchas gracias.